clase, les pido sobre todo para esta clase mucha atención porque si ustedes se dan cuenta, en Educay hay un trabajo que lo vamos a realizar aquí en base a lo que se va revisando en un video. Vamos a tomar en cuenta lo último que nosotros vimos es la postura de Heráclito y la de Parménides. ¿Qué les estoy pidiendo como trabajo? Si es que usted ve ahí en Educay está planteado, pero de todos modos les explico. Deben ustedes explicar cuál es la postura de Heráclito y Parménides para enunciar la polémica que presenta el video, que se presenta en el video entre estos dos pensadores. Entonces, no basta con que solo expliquen o enuncien la problemática, sino que principalmente deben enunciar qué dijo Parménides y qué dijo Heráclito. Esto está en el video. Si usted pone atención, toma nota, ya está hecho su trabajo. Esto es un trabajo aquí en clase. ¿Alguien alguna pregunta antes de comenzar? No, entonces vamos con... Bien, jóvenes, ¿alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta sobre lo que se vio en el video? ¿Algo que no quede claro? ¿Nada queda claro? Bien, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Explicar un poquito rápidamente, no es una explicación larga, no quiero que vayan a buscar en otro lado, por eso es un trabajo aquí, lo tienen solo hasta mañana. Es un trabajo que ustedes deben tratar de sintetizarlo aquí, por eso les pongo un video en clase, no es para que usted vaya a consultar todo lo que dijo Heráclito, porque en ese video se está sintetizando algunos elementos fundamentales. Primero parte de la idea de que cambio, propiamente este concepto de la mutación y el cambio y el movimiento son lo mismo para estos pensadores griegos. Para los griegos el concepto es lo mismo, moverse que cambiar. De ahí puede devenir el problema de la concepción en Heráclito y en Parménides. Pero de fondo nos lleva a esta nueva clase. ¿Por qué razón? Vamos nosotros a iniciar con el pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar la sociedad. Y si ustedes se acuerdan lo que decía un poco el video al finalizar, los pensadores se comenzarán a preguntar cómo el ser humano conoce. ¿Cómo es que el humano conoce si para Parménides no se puede alcanzar el conocimiento porque el ser no se divide y para Heráclito no se puede conocer porque todo cambia, nada permanece? Por lo tanto, van a venir filósofos a plantearnos algunas otras perspectivas. Vamos a iniciar tomando en cuenta cuál es nuestro tema. Para esta clase, entonces, nos planteamos el pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar la sociedad. A partir de esta crítica final, recuerden ustedes que yo les decía que el planteamiento de Parménides, esta preocupación por el ser, será el inicio de un cambio de visión para la filosofía, ya no será solo el inicio, sino que va a ser la preocupación de cómo el ser humano conoce, piensa, se organiza, por eso de ahí el término sociedad, qué se necesita para vivir de forma armoniosa, qué se necesita para que podamos nosotros coexistir conjuntamente. Entonces, el pensamiento filosófico cambia. Si nos planteamos entonces esta consideración, los griegos tenían una visión orgánica de la sociedad. Cada ser vivo ocupaba un lugar en el mundo, dependiendo de su esencia. Y aquí nos venimos a preguntar, ¿qué es esencia? Ustedes deben haber escuchado alguna vez esta palabra. ¿Qué es la esencia? No la esencia del perfume, ni la esencia del café, ni... ¿Qué es esencia? Aunque puede ser símil para que usted entienda. Dicen los griegos que tienen una visión orgánica porque cada ser tiene una esencia. ¿Qué querrá decir? Lo que le identifica, lo que le hace diferente de los demás. Perfecto. La esencia es lo que le hace diferente de los demás. Vamos a tomar una definición de diccionario que se relaciona con lo que nos dice Sebastián. Conjunto de características permanentes que no cambian. De ahí la preocupación, recuerden, de Parménides. Debe haber algo que permanece y no cambia. Ese es el ser. Después vimos que no es propiamente el ser lo que no cambia, es la esencia del ser.
Si se dan cuenta, ya se va complementando las ideas que partieron de los filósofos anteriores. Y este conjunto de características que se denominan propiamente invariables y determinan un ser, que decía Sebastián, le hace a ese objeto, esa cosa, esa persona, lo que sea, ser lo que es diferente del resto. Y sin esas condiciones no sería lo que es. La esencia es lo que le hace ser a esa cosa diferente de otras. ¿Sí? ¿Por qué iniciamos con esta consideración? Porque el ocupar un lugar específico en el mundo está determinado por esta consideración de mi condición particular. Y nos preguntamos ahora, ¿cuál es la esencia del ser humano? ¿Cuál creen ustedes que es la esencia del humano? Y no voy a poner del ser humano para no confundirnos con el concepto. ¿Cuál es la esencia del humano? ¿Qué es lo que nos hace a todos los humanos ser humanos diferentes de los seres vivos, de las otras cosas, de los otros entes? ¿Qué creen ustedes? El razonamiento. ¿El razonamiento? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Vámoslo como capacidad racional. Capacidad racional. ¿Ya? Los otros seres no razonan y la pregunta es, ¿los otros seres no razonan? Aun cuando nos queda la duda, ¿la capacidad racional es propia del ser humano? Cuando el ser humano destruye su propio ecosistema, ¿será racional para un ser destruir su propio hábitat? Pero dejamos ahí la pregunta, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea de esencia del ser humano? ¿Qué hace el ser humano que no hace los otros, que no hacen los otros seres vivos o los otros seres? Bien, nos quedamos con esa inquietud de todos modos. Vamos a plantearnos una línea del tiempo para entender el pensamiento filosófico a través del tiempo. Planteémonos primero, ¿cuándo inicia la filosofía? ¿Cuándo inicia la filosofía? ¿En Cuando qué? empezamos a buscar supervivencia. Ya, pero pongámosle fecha. Si es una línea del tiempo, ya debemos irles poniendo fecha, no de la supervivencia, sino el sentido de la realidad, contraponiéndonos a los mitos. ¿Cuándo iniciaba? Cuando estuvimos nosotros viendo el origen del logos, nos planteábamos un siglo en el cual nace la filosofía. ¿Alguien? No se olviden de tomar nota de esto. En el siglo VI antes de Cristo, ahí inicia la filosofía. Recuerden que uno de los primeros filósofos fue Tales de Mileto. Por lo tanto, Tales de Mileto, ¿en qué fecha está dando su análisis? Tales de Mileto, ¿alguien De recuerda? 624 a 546 a.C. Ya, muy bien. Entonces, esto es propiamente el siglo VI. El siglo VI antes de Cristo, del 600 al 500, y de ahí ya el siglo VII y el siglo V, perdón, y de ahí sucesivamente regresaremos hacia la perspectiva de este pensamiento. Tales de Mileto, ¿hasta cuándo acaba esta filosofía que llamamos presocrática, física o de los filósofos cosmólogos? Evidentemente, hasta Sócrates. Depende mucho de las posturas para ir tomando en cuenta la división de la filosofía, pero esto es una visión de la división de la filosofía bastante genérica. Bien, nosotros vamos a dividir, esto se llama pensamiento filosófico clásico, este es el pensamiento clásico de la filosofía. El pensamiento griego, romano, es el pensamiento clásico. Pero nosotros lo vamos a dividir al pensamiento griego en dos partes. Una, la filosofía presocrática y otra al pensamiento filosófico de los así llamados filósofos clásicos, que son propiamente Sócrates, Platón y Aristóteles.
Sócrates, Platón y Aristóteles son los más representativos de la época clásica de la filosofía. Después de los griegos también vamos a tratar de ver uno que otro filósofo romano que está dentro de esta época del pensamiento filosófico propiamente clásico. ¿Cuál era la preocupación de los filósofos como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Demócrito? ¿Cuál era la preocupación? ¿Qué querían buscar? ¿En qué se centra su pensamiento filosófico? El arjé. El arjé, el principio origen de todo. El arjé. Bien, yo les digo, esto es una división que estamos nosotros improvisando con respecto a la perspectiva de lo que estamos estudiando. Por lo general se divide en 4 etapas la filosofía clásica, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Nosotros hemos hecho esta división entre la filosofía clásica tomando en cuenta lo que estamos revisando. A partir de los filósofos clásicos, la preocupación ya no va a ser el arjé. Y como les digo, esta división es muy aparente. ¿Por qué? Porque Sócrates y Demócrito están en la misma época, casi, para el 400. Entonces, dentro de esta perspectiva no es una división dentro de los ámbitos netamente históricos. Tiene que ver, pero más allá de estos ámbitos históricos, lo importante es la preocupación de cada uno de estos filósofos. Y la preocupación de los filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles será el humano y todas sus conformaciones en los ámbitos de cómo organizan la sociedad, que es la política, cómo se relacionan con los demás, que es la ética, cómo piensan, que es la búsqueda propiamente del conocimiento, y también cómo organizan su pensamiento, que es la lógica, y algunos otros elementos más relacionados al humano. Hay un cambio de perspectiva sumamente relevante a tomar en consideración. Y vamos a dejar planteadas las siguientes épocas. Después de estos filósofos clásicos, todos ellos los clásicos, vamos planteándonos la filosofía medieval. Después nos planteamos la filosofía moderna. De ahí nos planteamos la filosofía contemporánea. Algunos pensadores hablan de una filosofía premoderna entre lo medieval y lo moderno, porque lo característico de la filosofía moderna es la división ya de la ciencia y el inicio de algunas posturas de cómo nosotros aprendemos. Y finalmente la filosofía contemporánea, que está hasta nuestros tiempos. Algunos pensadores consideran una nueva visión después de la filosofía contemporánea, que se llama posmodernidad, pero no se ha demostrado la existencia como tal de este pensamiento. Uno de estos pensadores, nosotros nos quedamos aquí, vamos a ir revisando solo hasta esta parte. Por ahora, evidentemente, veremos todos estos ámbitos de la filosofía. En la filosofía latinoamericana, todo lo que está atrás de esta línea vamos a estar revisando y propiamente vamos a ver qué nos dice Aristóteles sobre esta pregunta de esencia. ¿Qué es para Aristóteles esencia? Ustedes planteaban la perspectiva de que la esencia del ser humano es su condición racional. Para Aristóteles, la condición o la esencia, lo que le caracteriza al humano, es ser político, en la condición de la palabra, de donde proviene la palabra política, de polis, es decir, ser social. No que se organice en manadas, no que se organice en grupos, sino que desde esta conformación en grupos genera una construcción compleja de la realidad, donde le va dando sentido a cada cosa, leyes, normas, para que cada una de las personas pueda convivir. Para Aristóteles, la esencia, en griego, soion politikon, o ser político, significa propiamente esta condición de ser social. Algún otro ser
tiene esta condición de ser social, ha creado civilizaciones, ha creado estructuras sociales, jerarquías. ¿Creen ustedes que existe otro ser que tenga esta condición? ¿Podrá ser que algún... Y las hormigas. Las hormigas, pero ¿cómo funcionan las hormigas? ¿Saben lo que están haciendo o solo siguen los impulsos electroquímicos? ¿Saben lo que hacen? ¿Saben lo que hacen? ¿Usted cree que saben lo que hacen? ¿Qué pasa si yo a un grupo de hormigas, por ejemplo, le mato a la hormiga reina? ¿Qué sucede con esas hormigas? ¿Qué pasa con ese grupo de hormigas? Ahí vamos pensando lo que significa organización como tal. Obviamente las hormigas tienen un tipo de organización donde la cabeza va determinando, pero ¿piensan lo que están haciendo? ¿Se da una rebelión interna? Solo siguen órdenes de la reina. Siguen órdenes y ni siquiera Creo son que órdenes. tienen como una jerarquía igual. Porque igual hay, son diferentes tipos de hormigas, como la reina y ahí abajo de la reina hay otros dos puestos más y así hasta pasar a las normales que son las laborales. Ya, y ellos tienen conciencia de lo que están haciendo, por eso le digo, le mato a la reina y ¿qué pasa? ¿Alguien más de las hormigas asume el cargo de reina? ¿Qué pasa el momento? Digamos que elimino toda la jerarquía superior. ¿Qué pasa con las masas inferiores? Pongámosle el caso en los seres humanos. ¿Qué pasa cuando yo elimino un rey? Por lo general tratamos de elegir a alguien que nos lidere o generamos otro tipo de organización, por ejemplo, una organización democrática donde un grupo de personas toma las decisiones. Eso es una organización compleja. No digo que las hormigas no tengan estratos jerárquicos que están determinados por cuestiones químicas. Sus antenas funcionan de esa manera, principalmente son químicas. Pero ¿qué pasa si yo rompo la cabeza? Se vuelve un caos. Pero búsquenle, de todos modos, busquen qué pasa cuando se rompe la jerarquía. ¿Realmente una hormiga obrera puede ponerse a cargo de toda la organización de las hormigas? ¿Qué pasa ahí? A eso me refiero. Por eso yo sí quería estos ejemplos que están muy bien. Nos permiten entender lo que Aristóteles está planteando. Recuerden que Aristóteles no tenía un análisis químico ni biológico de la realidad. Está analizando desde el ámbito filosófico. Si por ahí encuentran ustedes algún dato, podemos hacer caer algunos de los parámetros de Aristóteles. Sabemos que en Aristóteles muchas de las perspectivas ya no funcionan en la actualidad. Sin nada realmente, pero Aristóteles fue un genio de su época. ¿Encontró algo, Sebastián? Dice que en pocas ocasiones puede una hormiga laboral poner huevos o algo así, pero que en la mayoría de los casos existe el caos. Ya, tiende al caos. Es un sistema sumamente organizado el de las hormigas. Tienen las jerarquías no solo porque, digamos, nosotros no sabemos qué hacer, por poner un ejemplo, ¿sí? Sino que principalmente porque así funciona la organización en sí misma. En cambio, aquí suben la gasolina y ustedes ya se ponen al paro y ya no quieren clases. Entonces, es una consideración propia del pensamiento. Está muy ligado esto que nos decía Sebastián de la capacidad racional con la consideración de ser social. El ser humano necesita del otro para construir una organización, ¿sí? No es que prescindimos, pero es una consideración no tan sencilla en lo que está planteando Aristóteles. Podemos, si logran encontrar algo ahí que propiamente, ¿qué pasa cuando el ser humano se generan las revoluciones? Se da un caos, pero ¿qué tiende a hacer el ser humano? A reconstruir ese caos y generar orden. Eso es propiamente la polis, un organismo que trata de generar un orden, no quiere decir que las polis hayan sobrevivido, pero sí su idea
de ciudades-estado. Hasta ahora permanecen en la mentalidad y en la perspectiva de la sociedad actual las perspectivas en este sentido. ¿Alguien más, alguna otra cosa? Si encuentra algo, Sebastián, trae nomás y conversamos la siguiente clase. No hay problema, esa es la idea. Recuerden que Aristóteles está hablando en siglo III antes de Cristo, entonces no hay todos los elementos que tenemos ahora, pero si nosotros no contraponemos lo que está diciendo Aristóteles, nos grabamos de memoria las cosas y eso no funciona, por lo menos en la filosofía. En las otras materias sí ya les toca, y matemáticas ahí sí tiene que aprenderse de memoria las secuencias. En esto puede usted opinar. Bien, jóvenes, con eso nos vamos a quedar un poco en nuestro análisis. Espero que hayan tomado en cuenta las perspectivas de Heráclito y Parménides para hacer su análisis crítico y partimos de ahí. Sí, dígame, Anaí. Dígame. ¿Le podría subir un poquito más, por favor? O sea, al principio. Que le subo la compu. O sea, lo de Word. ¿Ahí está bien? Sí, ya. Ok, entonces con eso cerramos. Voy a cerrar ahí el video y si alguien más necesita copiar, puede hacerlo. Bajita, Alicia, porfis. Ya, déjeme solo cerrar el video, ¿ya? Detener el video mejor.